Antes de iniciar el video te voy a pedir que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que podamos seguir haciendo más videos como este. Recuerda dejar tu like. Muy buenas tardes, mi nombre es Mauricio Amado Catitla, soy alumno del Instituto Tecnológico de Cuautla. La materia se llama Ciencia e Ingeniería de los Materiales, impartida por el docente Hugo Alberto Rojas Hernández. En esta exposición o en esta presentación vamos a platicar o a comentar sobre la organización atómica. Como podemos observar aquí en la imagen, tenemos varios tipos de estructuras cristalinas de algunos materiales, y la organización atómica o arreglo atómico es muy importante en la determinación de la microestructura y el comportamiento de un material sólido. Para entrar un poco más a detalle de este capítulo de la organización atómica, nos basaremos en algunos puntos o en algunos subtemas, los cuales son el orden de corto y largo alcance, las celdas unitarias, transformaciones alotrópicas y polimórficas, sitios intersticiales, cristales iónicos, estructuras covalentes y la difracción de los rayos X. Como primer tema es el orden de corto alcance, y esto ocurre si el arreglo espacial de los átomos solo se extiende a su vecindad inmediata. Como podemos observar aquí en las imágenes, tenemos unos pequeños ejemplos, del cual es el vapor del H2O y los vidrios inorgánicos. Bueno, para entender un poquito mejor lo que es un orden de corto alcance, como dice ahí la pequeña definición, ¿no? Es un material que muestra un orden de corto alcance si el arreglo espacial de los átomos se extiende solo a los vecinos más cercanos de dicho átomo. Como les dije ahí en los ejemplos, en las dos imágenes que tenemos ahí, cada molécula de agua en fase de vapor tiene un orden de corto alcance debido a los enlaces covalentes entre los átomos de hidrógeno y oxígeno. Esto es que cada átomo de oxígeno está unido a dos átomos de hidrógeno, formando un ángulo de 104.5 grados entre los enlaces. Sin embargo, las moléculas de agua no tienen una organización especial entre sí, como podemos observar aquí en las imágenes. Eso es lo que nos dice un orden de corto alcance. Ahora, al contrario, vamos con la otra definición, que es orden de largo alcance. Y como pueden observar, dice que el arreglo atómico espacial abarca escalas de longitud mucho mayor. Además, los átomos o iones de estos materiales forman un patrón regular y repetitivo, semejante a una red de transmisión de tres dimensiones. Bueno, en este tema, este ordenamiento lo encontramos en metales, aleaciones, algunos cerámicos, semiconductores y algunos polímeros, donde se presentan estructuras cristalinas donde los átomos o iones muestran orden de largo alcance, como podemos observar aquí en la imagen y como dice la definición, ¿no? Los átomos o iones de estos materiales forman un patrón regular y repetitivo, como pueden observar ahí en la imagen. Y también dentro del orden de largo alcance, pues también tenemos dos definiciones, una que es la red y la estructura cristalina. La red es el conjunto de puntos conocidos como puntos de red, como está señalando ahí la flechita,
pueden observar aquí, está señalando los puntos de red. Entonces, esos puntos de red siguen un mismo patrón periódico de forma que el entorno de cada punto en la red sea idéntico. Como pueden observar aquí, cada punto es idéntico y sigue el mismo patrón. Una estructura cristalina se refiere al tamaño, la forma y la organización atómica dentro de la red. El siguiente tema a ver es la celda unitaria. Y una celda unitaria es la subdivisión de una red que sigue conservando las características generales de toda la red. Al apilar celdas unitarias idénticas se puede construir toda una red. Como pueden observar aquí, el puntito rojo que se ve ahí, el cubo rojo, eso es lo que es una celda unitaria. Y una celda unitaria cuenta con sus tres lados, ¿no? Que es alto, largo y ancho. Como pueden observar aquí en la imagen de la derecha, tenemos un punto A, punto B y punto C. Y dentro de ese cubo, pues también cuenta con tres ángulos, el alfa, beta y gamma. Eso es lo que quiere decir una celda unitaria, es la subdivisión de una red que sigue conservando las características. Dentro de la celda unitaria existen otros parámetros muy importantes, como se muestra a continuación, que son los parámetros de red y el factor de empaquetamiento. Bueno, el parámetro de red describe el tamaño y forma de la celda unitaria. Además incluye las dimensiones de los costados de la celda unitaria y los ángulos entre sus costados. Como pueden observar aquí en la imagen, tenemos una celda unitaria general, la cual consta de tres lados, ABC, y tres ángulos alfa, beta y gamma, como lo habíamos dicho anteriormente. Y el factor de empaquetamiento también es muy importante aquí, porque el factor de empaquetamiento nos dice que es la fracción de espacio ocupada por átomos. Suponiendo que los átomos fueran esferas sólidas, la expresión general para el factor de empaquetamiento sería el siguiente, como se muestra aquí abajito. El factor de empaquetamiento es igual al número de átomos sobre celda por el volumen de cada átomo sobre el volumen de la celda unitaria. El ordenamiento común de celdas unitarias es, bueno, el ordenamiento en los sólidos metálicos se puede ordenar de diferentes maneras, siendo las más comunes estas tres. Y estos tres tipos de celdas unitarias que vemos aquí, la cúbica simple, la cúbica centrada en el cuerpo y la cúbica centrada en las caras. Ahorita más adelante vamos a explicar un poco más sobre esto, que es a lo que se refiere, ¿no? El análisis geométrico de este ordenamiento, ¿no? Como pueden observar aquí en la imagen del lado izquierdo, dice que un átomo centrado en la cara es compartido entre dos átomos, entre dos celdas unitarias, como se puede observar aquí. Y cada esquina de los átomos es compartido por 8 celdas unitarias, que de la 1 a la 4 es la frontal y de la 5 a la 8 es la parte de atrás. Bueno, aquí en el análisis geométrico, cada estructura tiene pues diferentes, se les puede decir que es el parámetro de red, ¿no? Y cada parte de la estructura equivale a un octavo, cada esquina equivale a un octavo, y las que son
centrada en la cara equivale a medio átomo. Como podemos observar aquí en la primera imagen, la cúbica simple nada más consta de 4 vértices. En cada esquina de su vértice cuenta con un octavo de átomo, que al sumarlo nos da como resultado que solamente la cúbica simple cuenta con un solo átomo. La cúbica centrada en el cuerpo igual tiene en cada esquina un octavo de átomo, y como pueden observar aquí en medio tiene un átomo solo, que eso equivale a 1. Entonces si hacen la suma de cada uno de los octavos de cada esquina, forman un átomo, más el átomo que está adentro, ya son 2 átomos. Y por último, la cúbica centrada en las caras. La cúbica centrada en las caras igual. Esta tiene, aparte de tener en el centro, tiene en cada cara del cubo, tiene un átomo, que en este caso en cada cara equivale a medio átomo. Entonces son cuatro caras, entonces son 2 átomos más un átomo de las esquinas, serían 3, más el átomo que está en el centro, sería igual a 4 átomos. Además, esos átomos son los parámetros, sí, los parámetros de red que tiene cada estructura. Como siguiente tema que va dentro de la celda unitaria, están las redes de Bravais, las cuales son 14 celdas unitarias tridimensionales en las que se puede ubicar los átomos de un cristal. Y dentro de las 14 tipos de celdas, se agrupan en 7 sistemas cristalinos, los cuales vamos a ver a continuación. Primero tenemos al sistema cúbico, el cual cuenta con la cúbica simple, la cúbica centrada en las caras, la cúbica centrada en el cuerpo. Como pueden observar, la cúbica simple nada más cuenta con los átomos en los vértices que equivalen a un octavo de átomo. La cúbica centrada en las caras tiene también los 4. En cada punto de los vértices tiene un octavo, más aparte el que está en el centro, que equivale a 1. Y por último tenemos el centrado en el cuerpo. Después sigue el sistema hexagonal. Este nada más cuenta con el sistema hexagonal compacto, que nada más es 1. Después sigue el sistema tetragonal, el cual tiene el tetragonal simple y el tetragonal centrada en el cuerpo. Después sigue el sistema ortorrómbico, el cual también tiene un sistema ortorrómbico simple, un sistema ortorrómbica centrada en el cuerpo, una ortorrómbica centrada en las bases y ortorrómbica centrada en las caras. Después sigue el sistema romboédrico, que igual que el hexagonal, nada más es un romboédrico simple. Después tenemos el sistema monoclínico, el cual cuenta con el monoclínico simple y monoclínico centrada en las bases. Y por último tenemos el sistema triclínico, el cual nada más es un sistema simple, triclínico simple. Y aquí tenemos algunas características de los 7 sistemas cristalinos. Como primer lugar tenemos una estructura, los ejes y los ángulos entre los ejes. En la cúbica todos sus ejes son iguales, tanto A es igual a B igual que C.
y todos los ángulos tienen 90 grados. El tetragonal tiene un lado igual y otro lado desigual y todos sus ángulos de igual manera miden 90 grados. Luego tenemos el sistema ortorrómbico, que tiene como ejes que todos sus lados son distintos y todos los ángulos de 90. El hexagonal tenemos que es un lado igual y el otro lado desigual. Tiene dos ángulos de 90 y un ángulo de 120 grados. Después tenemos el romboédrico. El sistema romboédrico tiene también sus lados iguales, al igual que la cúbica, pero la única diferencia es que sus ángulos son iguales, pero ninguno de 90 grados. Después sigue el monoclínico y el triclínico, los cuales sus ejes son distintos, todos son diferentes, pero aquí lo importante, bueno, la única diferencia, no lo importante, la diferencia es que el monoclínico tiene dos ángulos de 90, un ángulo beta distinto a 90 grados, y el triclínico tiene todos los ángulos distintos y ninguno de 90 grados. Después sigue el tema de transformaciones alotrópicas y polimórficas. Nos dicen que son materiales que se pueden tener más de una estructura cristalina, que se llaman alotrópicas y polimórficas. Y bueno, hay materiales en su estado natural que presentan una estructura cristalina, pero conforme al material que se ve afectado por la temperatura o por la presión que cambia su estructura, y puede existir en diferentes fases. A este tipo de materiales se les llama alótropos. Y la alotropía es una característica de ciertos elementos. No todos la tienen. Estos elementos pueden aparecer en más de una forma con distintas propiedades tanto físicas como químicas, ya que la estructura, de acuerdo a cómo se va agrupando, van siendo diferentes las características según el material. Como por ejemplo aquí tenemos el grafito, el diamante y el furense, ¿no? Aquí nos podemos guiar en estas imágenes y podemos decir que la temperatura y la presión son factores que influyen a la presencia de las diferentes estructuras cristalinas. Entonces, aquí entra la pregunta que por qué cambia su estructura cristalina. Y es que esto pasa o se ve afectado principalmente por la temperatura y la presión. Estas estructuras cristalinas pueden cambiar de forma, como se los menciono ahorita. Pueden cambiar ya que influyen varios factores, ¿no? Uno de ellos pues es la temperatura. Algunos otros ejemplos de estas transformaciones alotrópicas son el carbono, el azufre, el fósforo, el oxígeno. Y ya el polimórfico, solamente se usa para compuestos. Después sigue los sitios intersticiales. Estos sitios, existen pequeños huecos entre los átomos de la red en los cuales pueden colocar átomos más pequeños. Como pueden observar aquí en la imagen tenemos una cúbica simple, una cúbica centrada en el cuerpo y una cúbica centrada en las caras. Bueno, estos espacios que quedan libres entre los átomos en las estructuras cristalinas, ya que son los pequeños huecos que se pueden observar ahí,
No, la cúbica equivale a un medio, la tetraédrica es 1 más un medio por un cuarto, la octaédrica y la tetaédrica. Además, bueno, en cualquiera de las estructuras cristalinas que se han descrito, existen pequeños huecos entre los átomos de la red. A esos espacios se les llaman sitios intersticiales. Un átomo, al ser colocado en un sitio intersticial, toca dos o más átomos, como podemos observar. En las siguientes imágenes se muestran sitios intersticiales en la estructura cúbica simple, cúbica centrada en el cuerpo y cúbica centrada en las caras. El sitio cúbico con un número de coordinación de 8 ocurre en la estructura cúbica simple. Los sitios octaédricos dan un número de coordinación de 6, en tanto que los tetraédricos dan un número de coordinación de 4. Por ejemplo, los sitios octaédricos de las celdas unitarias del cuerpo de la cúbica centrada en el cuerpo quedan localizadas en las caras del cubo. Un pequeño átomo colocado en un sitio octaédrico toca los cuatro átomos de las esquinas de la cara, al que está centrada en la celda unitaria, además de otro en la parte central de la celda unitaria adyacente, y nos da un número de coordinación de 6. En las celdas unitarias cúbica centrada en el cuerpo, existen sitios octaédricos en los centros de cada orilla del cubo, así como el centro de la celda unitaria. Después sigue el tetraédrico y el intersticio octaédrico. Estos son sitios. El primero es tetaédrico y aquí vemos cómo los lados son iguales, rodeado por 4 átomos de igual forma. Su número de coordinación es 4, como pueden observar aquí en la imagen. Y el intersticio octaédrico está rodeado por 6 átomos, por lo tanto su número de coordinación es 6, ya que son 6 átomos los que están tocando al intersticio, en donde el centro de cada átomo constituye los vértices, como pueden observar aquí en la imagen. Después siguen los cristales iónicos. Los cristales iónicos dice que muchos materiales contienen enlaces iónicos entre aniones y cationes. Los cristales iónicos deben estar formados por un catión y un anión. Son cristales cargados de positiva y negativamente. Típicamente el anión y el catión son de tamaños distintos. El catión es más pequeño porque ya perdió un electrón, mientras el anión es más grande porque ya ganó un electrón. Como pueden observar aquí en la imagen, aquí dice la definición, ¿no? Que el catión es más pequeño porque ya perdió un electrón, y en este caso el catión está representado de color azul y el anión está representado de color rojo, que es el orificio, la esfera más grande. Un ejemplo sería, o la estructura más común es el cloruro de sodio. Y dentro de estos cristales iónicos existe también la neutralidad eléctrica.
la cual nos dice que si las cargas en el anión y el catión son idénticas, el compuesto cerámico tiene la forma y el número de coordinación para cada ion debe ser el mismo. Si se desea asegurar el equilibrio correcto de la carga. También existen los radios iónicos. Los radios iónicos son las estructuras cristalinas de compuestos iónicamente enlazados. A menudo pueden describirse colocando los cationes en un punto normal de la red de una celda unitaria, con los aniones colocados en un punto o más de un punto en los sitios intersticiales descritos en la sección. El siguiente tema es la estructura covalente. La estructura covalente en los materiales frecuentemente deben tener estructuras complejas a fin de satisfacer las restricciones direccionales impuestas por el tipo de enlace. Un ejemplo, bueno, no es un ejemplo, es un subtema de la estructura covalente, es una estructura cúbica de diamante, como podemos observar aquí en la imagen, el cual nos dice que los elementos como el silicio, el germanio y el carbono en su forma de diamante están unidos por 4 enlaces covalentes y producen un tetraedro. El número de coordinación para cada átomo de silicio es solamente de 4, en razón a la naturaleza del enlace covalente. Como estos grupos tetraédricos están combinados, se puede construir un cubo grande. Este cubo grande contiene 8 cubos más pequeños del tamaño del cubo tetraédrico, como podemos observar aquí en la imagen del lado derecho. El cubo grande es la celda unitaria cúbica de diamante, es decir, la celda unitaria CD. Los átomos de las esquinas de los cubos tetraédricos proporcionan átomos en los puntos de la red de la cúbica centrada en las caras. Sin embargo, están presentes 4 átomos adicionales dentro de cada celda unitaria CD de los átomos en el centro de los 4 tetraédricos. Entonces, podemos describir que la red CD como una red cúbica centrada en las caras, con los átomos asociados con cada punto de red, como se puede observar en la imagen. Del lado derecho, del lado izquierdo, que es el inciso A, cada celda unitaria tetraédrica, y el inciso B es la cúbica del diamante. Esta estructura está producida en razón de los requisitos de los enlaces covalentes. Por último tenemos la difracción de rayos X, y bueno, para empezar vamos a definir qué es la difracción y qué son los rayos X, ¿no? La difracción nos dice que es la mayor parte de la radiación dispersa por un átomo, el cual anula la dispersada por otros átomos. Sin embargo, los rayos X que golpean ciertos planos cristalográficos en ángulos específicos se ven forzados en vez de que se eliminen. A este fenómeno se le conoce como difracción. Los rayos X son radiaciones electromagnéticas cuya longitud de onda va desde los 10 nanómetros hasta los 0.01 nanómetros, y un nanómetro equivale a 10 metros. Cuando sea mayor la longitud de onda de los rayos X, mayor es su energía, como se puede observar aquí en la imagen del lado derecho. Además, los rayos X
están muy cercanos a la banda ultravioleta del espectro que se conoce como blandos, y los que están próximos a la banda de la radiación gamma se conocen como duros. Tanto la luz visible como los rayos X se producen a raíz de transiciones de los electrones atómicos de una órbita. A la luz visible corresponde a transiciones externas y a los rayos X internas. ¿Cómo se generan los rayos? Los rayos X se producen cuando un haz de electrones proyectil de alta energía son acelerados a través de un voltaje de miles de voltios. Choca con el blanco del tubo de rayos X. Los electrones proyectiles interaccionan con los electrones orbitales o los núcleos del blando por tres mecanismos diferentes que dan lugar a emisiones energéticas diferentes, como podemos observar aquí en la imagen. Además, esto de la difracción de los rayos X se puede basar en la ley de Bragg, y la ley de Bragg nos da como condiciones que el seno del ángulo es igual a la longitud de la onda sobre 2 veces la distancia interplanar entre los planos, que causan el refuerzo constructivo del haz. Como pueden observar ahí en esa imagen, del lado izquierdo son interacciones destructivas y del lado derecho son las interacciones de refuerzo entre los rayos X y la estructura cristalina de un material. El refuerzo ocurre en ángulos que satisfacen la ley de Bragg. Como pueden observar aquí, el ángulo fue el refuerzo, ¿no? Bueno, espero les haya gustado mi presentación. Eso fue todo por mi parte. Gracias.